Bueno chicos, buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy es un poco de la unidad 2, para lo cual vamos a hablar más que nada de las relaciones humanas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las relaciones humanas? Siempre hablando en el campo laboral. Entonces, nos planteamos esto: ¿por qué será que ante una situación aparentemente idéntica, algunas personas demuestran una decidida voluntad de actuar a favor de la organización para la que trabajan, mientras otras, por el contrario, miden, van midiendo sus obligaciones? ¿Por qué un mismo individuo adopta actitudes contrapuestas y comportamientos dispares hacia su trabajo en momentos diferentes de tiempo? ¿Y qué mecanismos internos o externos activan o desactivan la voluntad de hacer? ¿Cómo surge el entusiasmo? Perdón. Acá lo que caemos es en la motivación, en el sentido de pertenencia que cada persona tiene con su respectivo trabajo. Hay algunas personas que no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hablan de la empresa donde trabajan, tienen puesta la camiseta, les decimos. Entonces, hablan, en mi caso, yo les digo que, que son dueños de la empresa también. Pero vamos a hacerlo un poquito más minucioso. Entonces vamos a entrar acá un poco, ¿sí? En el comportamiento de la persona, del empleado. Aquí vemos que hay varios ambientes que influyen en el comportamiento del empleado. Tenemos el ambiente organizacional, donde están las áreas, los cargos, las tareas y atribuciones, las oportunidades. El ambiente externo uno, que es el mercado de trabajo, ¿sí? Donde hay otras empresas, otras oportunidades, la competencia, las informaciones. El macroambiente es donde ya es lo que nos afecta a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí entra la economía, la política, lo social, la legislación, lo tecnológico, la cultura y el ambiente externo, ¿sí? Entonces, caemos, ¿sí? En la motivación, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, se entiende como la tensión persistente que origina en el individuo alguna forma de comportamiento dirigido a la satisfacción de una o más necesidades. ¿A qué me refiero? Tengamos en cuenta este término, tensión, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta este término, más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces acá lo que aparece es esto. Cuando hablamos de motivación, aparece un estímulo. ¿Por qué? Porque por el principio de acción y reacción. Tiene que haber un estímulo para que se motive la persona. El estímulo le va a generar a la persona una tensión, ¿sí? Esa tensión lo incomoda y le aparece una necesidad. ¿Qué pasa? La necesidad esa, ¿sí? Lo lleva a querer cumplir la meta. Por ejemplo, no, este mes quiero hacer horas extras para terminar de pagar el auto. Listo. Entonces, el estímulo que tengo es que el auto sea mío. La necesidad es el dinero, ¿sí? Y mi meta es terminar de pagarlo, ¿sí? Entonces mi comportamiento va a ser trabajar duro todo el mes. ¿Me explico? La vamos llevando. Entonces acá es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Estamos en un equilibrio, tenemos un estímulo, una necesidad, una tensión, un comportamiento, y una vez que terminamos de pagar el auto, de que el auto es nuestro, está la satisfacción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese mes no hay horas extras? ¿Sí? Entonces no puedo hacer horas extras, no puedo ganar más. Entonces hay una barrera que nos impide la satisfacción de la necesidad. Entonces el ciclo motivacional queda trunco, queda cortado. Cuando hablamos de necesidad, aparecen varias teorías de necesidad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la teoría de las necesidades de Maslow, que es por ahí la más importante, donde es una pirámide, ¿sí? Él las cataloga, o sea, las categoriza con una pirámide, donde en la
en la base están las básicas, le sigue la de seguridad. ¿De qué hablamos de seguridad? De sentirnos nosotros seguros. No hablamos de inseguridad en la calle, ¿me explico? No hablamos de delitos, sino de sentirnos seguros. De sentirnos seguros en casa con que podemos tener para comer, con que podemos tener para comprar un abrigo. Eso significa sentirnos seguros. De pertenencia, egocéntricas y las de autorrealización. ¿Sí? En un apunte que yo les envío, en realidad no es el apunte, sino es un pequeño resumen de la clase de hoy, donde va a haber un trabajo práctico. Les envío un poco de más ilustrado. ¿Sí? Herzberg también las ordena en forma de pirámide, y aparece lo que nosotros denominamos, ¿sí?, la ventana de Johari. ¿Sí? La ventana de Johari es una herramienta psicológica cognitiva creada por dos psicólogos que son Luft e Ingham, ¿sí?, para ilustrar los procesos de interacción humana. ¿Sí? Ahora les comento un poco porque hay cuatro cuadrantes. ¿Sí? La teoría se articula mediante el concepto de espacio interpersonal, que está dividido en 4 cuadrantes, definidas por la información que transmite. Por ejemplo, el yo abierto, que es el público, es lo que yo conozco sobre mí y los demás conocen sobre mí. Después tenemos el área ciega, el área oculta, que es lo que los demás conocen sobre mí y yo no conozco. ¿Sí? La fachada que vemos acá, que es lo que conozco sobre mí y no se lo cuento a los demás. Y acá tenemos un área desconocida, que es lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí. Este modelo propone 2 puntos de vista o enfoques, el yo y los otros, y lo hace desde enfoques diferentes, desde el emisor y desde el receptor. Entonces yo ahora les paso a comentar un poquito lo que significa cada uno. En esta tipo A, donde predomina el desconocido para uno y desconocido para los demás, ¿sí? Es lo que es el más intrigante, es donde se incluye todo aquello que desconocemos de nosotros mismos y que también desconocen los demás. Entonces, hay un potencial, un área por descubrir. Ahí está nuestra capacidad de aprender y crecer y moldearnos, aprendiendo cosas sobre nosotros que realmente desconocíamos. Por ejemplo, acá estamos cuando necesitamos salir de la zona de confort. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando tenemos el área, a ver, ya les digo bien, el área ciega, ¿sí?, que es la número 2, esta de acá. El área ciega es el cuadrante que incluye aquello que desconocemos de nosotros mismos, pero sí que conocen los demás. Por ejemplo, algo que hemos descubierto tras los comentarios de algunas personas o amigos de confianza. Muchas veces nos negamos a querer ver según qué cosas, pero sí más de 2 o 3 personas de confianza están de acuerdo con algún rasgo de nuestra personalidad. Lo más probable es que algo de verdad haya en ello. ¿Sí? Después tenemos el área oculta, donde en este cuadrante incluiríamos todo aquello que conocemos nosotros, pero que desconocen los demás. Pensamientos, rasgos de personalidad, emociones. Por ejemplo,
pongo el ejemplo de mi caso, que yo soy ansioso y por ahí me dicen, las personas me dicen, después tengo que hablar con vos. Y yo me pongo muy ansioso hasta que me dicen, bueno, vamos a charlar. ¿Me explico? Me dan ganas de decirle, no, esperen, charlemos ya, ¿por qué después? ¿Sí? Y bueno, nos queda lo último, ¿sí? Que es el de fachada, ¿sí? Que en este cuadrante incluiríamos todo aquello que conocemos nosotros, pero que desconocen los demás, ¿sí? Así que, bueno, esta es un poco la ventana de Johari, que hay un video donde, donde Bucay lo explica muy bien, con lo cual les pido que ingresen ahí y lo vean, porque está realmente muy bueno, ¿sí? En cuanto a otro tema que podemos llegar a ver hoy, ¿sí? Vamos a meternos un poquito en la selección de personal, porque eso es lo que nos trae los recursos humanos, ¿sí? Básicamente. En cuanto a la selección de personal, no tenemos aún un trabajo práctico definido, pero sí vamos a conversarlo ahora y lo vamos a ver, qué podemos ir viendo de esto, ¿sí? La selección de recursos humanos es el proceso para elegir el individuo adecuado para el cargo adecuado, ¿sí? Entonces esto la mayoría de ustedes lo han vivido, eh, han ido a presentarse un trabajo y por ahí quedaron, por ahí no, porque no daban con el perfil, ¿sí? Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados. Soluciona dos problemas. Recuerden que ahora lo estamos viendo desde el lado donde nos corresponde. El lado donde nos corresponde es que nosotros estamos haciendo la selección. Entonces, soluciona dos problemas: la adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo. A nosotros nos sirve que el hombre que nosotros seleccionemos, la persona que nosotros seleccionemos, esto está escrito con el término hombre, pero la persona que nosotros seleccionemos nos sirva para el cargo realmente. Entonces aparece un proceso de selección. ¿Cuál es el proceso de selección? Nosotros tenemos una serie de candidatos, se aplican técnicas de selección. ¿Cuáles son las técnicas de selección? Y son entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad. Entonces, a través de eso se filtran los candidatos seleccionados hasta las acciones requirientes. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? El proceso de selección de personal tiene los siguientes pasos, ¿sí? La solicitud del personal, la búsqueda, la entrevista inicial, la entrevista técnica, las pruebas de selección, la decisión, la notificación, el ingreso, la inducción, ¿sí? Y el seguimiento. Cada paso de estos 10 pasos, cada paso tiene un área responsable, ¿sí? Como todos sabemos, la búsqueda, la entrevista inicial son del área de personal. La entrevista técnica siempre la hace el sector requiriente, ¿sí? Como la decisión. Yo entrevisto 10 y necesito que sepan manejar mulita, por ejemplo, un autoelevador. Y de los 10, 9 no saben, y bueno, me voy a quedar con el que sí sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el sector requiriente, lo que yo necesito. Bueno, cuando hablamos de inducción, como todos sabemos, es la capacitación y después aparece el seguimiento, ¿sí? El análisis del puesto es el conjunto de fundamentos, técnicas y procedimientos que permite obtener la información de las ocupaciones. Entonces analiza aspectos relativos al puesto de trabajo, tales como requisitos profesionales, esfuerzo, responsabilidad, condiciones de trabajo. Tenemos que el puesto tiene un conjunto de tareas, cualidades, responsabilidades y condiciones
que forman una unidad de trabajo específica e interpersonal. Entonces, aparece la descripción de tareas, ¿sí? ¿Qué hace el trabajador? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Esa serie de preguntas y las especificaciones de la descripción de tareas mediante una actitud de interpretación, valoración y síntesis. ¿Sí? ¿Qué más aparece acá? Bueno, para ver el perfil del puesto se pueden realizar este tipo de evaluaciones, que a eso lo haremos nosotros, ¿sí? Con esta tabla, midiéndole la capacidad a cada operario en cada puesto. ¿Sí? ¿Qué más? Nosotros necesitamos hacer análisis de puestos, porque si no lo hacemos, origina incertidumbre sobre las obligaciones que corresponden a cada empleado, genera desconocimiento sobre las cualidades y responsabilidades que se necesitan para realizar el trabajo, hace difícil el exacto cumplimiento de las obligaciones del empleado y da lugar a frecuentes discusiones sobre la forma de desarrollar el trabajo. ¿Sí? Como así también, aquí aparecen un par más, facilita que se eludan responsabilidades, ya que existen fugas de obligaciones, obliga a realizar una selección y formación de personal puramente empírico, ¿sí? O sea, tenemos que salir a capacitar gente a lo loco, ¿sí? Para que aprenda a hacer el puesto. Entorpece la planificación y distribución de las actividades y dificulta el otorgamiento de remuneraciones apropiadas. Hay un par más, ¿sí? Pero el análisis de puestos tiene diferentes aplicaciones, ¿sí? Dentro de ellas tenemos la capacitación, la selección y promoción de personal, evaluación de desempeño, medicina del trabajo, donde vemos el esfuerzo físico y mental, seguridad en el trabajo, que son las condiciones ambientales, riesgo ambiente, los grados ocupacionales, que es la correspondencia entre puntos de un puesto y lugar que ocupa en la organización, la administración de remuneraciones, el desarrollo de carrera, que es un procedimiento sistemático para clasificar, valorar y desarrollar a los empleados de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos en el análisis de puesto. Y bueno, y ahora eso es básicamente lo que vimos en esta nueva clase. Nosotros acá le mostramos un poco lo que la pirámide de Maslow, un poco de concepto de motivación laboral, y acá la ventana de Johari con un video explicativo. ¿Sí? Aparece el trabajo práctico número 1, denominado trabajo en equipo. ¿Sí? Ustedes van a tener que hacerlo en grupos de 5, ¿sí? 4, 5, que, bueno, van a trabajar todos en un mismo grupo. La fecha máxima de entrega va a ser el lunes 17, o sea que tienen 10 días para hacerlo. ¿Qué les pido? Realizar el test de la siguiente página de acá, del siguiente link. Uno por integrante y enviarlo junto a la consigna 2. Y acá aparece la consigna 2. Es un trabajo netamente grupal. Ya sean 4 o 5 los integrantes, realizan el test, lo hacen todo en un Word, lo pasan a PDF y lo envían, ¿sí? Todos los trabajos traten de enviármelo en formato PDF, ¿sí? Así vamos, así de esta manera yo los voy calificando. ¿Estamos? Bueno, básicamente esa fue la clase de hoy. Espero que les sirva este formato de clase. Yo les voy a dejar, les dejo, ¿no es cierto?, cualquier tipo de duda, de consulta que ustedes tengan. Ustedes saben que se comunican conmigo. Pero bueno, quedo a la espera y recuerden que el próximo lunes 17 a las 22 horas es el plazo máximo para la entrega del trabajo práctico, ¿sí? Cualquier duda o consulta se vuelven a comunicar conmigo, les agradezco, ¿sí? Y que tengan buenas tardes y buen fin de semana.